Y bueno familia, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, porque en esta ocasión os vengo a traer que muchos de vosotros me habíais pedido que empezara a enseñar a hacer trading desde cero a mi estilo. Entonces vamos a empezar con lo más básico en este episodio y dejar un buen like y seguir los demás que iré subiendo porque serán igual o más interesantes. ¡Vámonos! Bueno familia, pues ya estaríamos dentro del TradingView. TradingView, una plataforma que nos permite hacer los análisis que luego los vamos a trasladar al broker donde vamos a realizar la operación en demo o en real. Pero básicamente este sería el proceso. Entonces, también deciros que tendréis toda la información como siempre abajo en la descripción. Tendréis el link para registraros, si no lo busquéis por internet, tradingview.com. Y bueno, he decidido no poner en este episodio el 2.0, ya que si pongo mi cara en algún lugar, la tendría que poner muy pequeña y todo el rato tendría que cambiarla, porque en izquierda, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, todo el rato vamos a tener información, así que no es conveniente que tengamos cositas que nos puedan molestar. Entonces, vamos a hablar de TradingView, plataforma top para mí, para los análisis. Creo que no hay ninguna que le pueda superar, cada día se reinventan. De hecho, hace nada pusieron los directos, vais a verlo aquí. Creo que es un poco más hacia abajo. Me van a dejar en ridículo, puede ser que me dejen en ridículo. Bueno, igualmente lo tenemos por aquí, ¿vale? A ver si lo encuentro, tenemos los streams. Esto lo quiero enseñar porque es algo bastante importante, que lo sacaron hace nada, donde la gente puede hacer sus análisis y tú puedes intervenir preguntando. Es como un directo de YouTube, de Twitch, y mola porque, oye, sacas conclusiones. Yo he aprendido alguna cosilla. Sí que es cierto que muchos están en inglés, pocos españoles de momento, pero igualmente, como los gráficos al final se entienden viendo más que escuchando, entonces algo puedes sacar de provecho. Entonces vamos a la página principal y lo que vais a ver aquí es gente que comparte sus trades y saca mejores valoraciones a la hora de acertar. También vais a ver, por ejemplo, ideas educativas. O sea, al final vais a ver de todo. Vais a ver gente que comparte sus trades, gente que comparte su historial de trades, gente que comparte una experiencia sobre el trading. O sea, hay de todo, es una comunidad súper activa. Esto la verdad es que hace que destaque mucho más de sus competencias. Para mí no hay ninguna competencia, pero si hay alguna, con esto ya queda más que resuelta. Y bueno, antes de empezar vamos a ponerlo en español, ya que ahora mismo pues lo tenía en inglés porque yo todo lo tengo en inglés, así practico de paso. Vale, vamos a irnos al grano, ¿vale? Que si no me enrollo. Entonces, cuando entráis es totalmente gratuito todo, vais a entrar en los charts y es gratis. Lo que pasa que si luego queréis tener algunas herramientas, lo valoráis, pues podéis tener la versión de pago, que es la que tengo yo, la Pro. Pagas, no sé cuánto es exactamente, es una miseria, y durante todo el año tienes la versión con muchas más herramientas que te permiten analizar más el mercado, hacer backtesting, que ya hablaremos más adelante, todo esto para qué sirve. Entonces, para empezar y agradecer a vuestros ojos, una vez entráis, hacéis clic derecho, ¿vale? Esto es el TradingView. Ahora vamos a empezar a configurarlo como yo lo tengo. Ya os digo que este vídeo va a intentar asemejarse al estilo que yo estoy utilizando, ya que si mi estilo a mí me está funcionando bastante bien, yo lo que quiero es que sigáis mis pasos, no los pasos de otras personas, porque si al final mezcláis muchos estilos de trading, al final nunca vais a ser unos traders rentables, porque vais a mezclar muchas cosas y al final de esto no consiste. O sea, es consistencia, paciencia, dedicación y sobre todo, dedicarte a un estilo. No mezcles estilos porque si no, fatal. Entonces no tiene sentido que veas este curso. Al menos este episodio podrás verlo, pero sí que te recomiendo que veas el estilo que estoy utilizando yo, y si te gusta y crees que se puede adaptar bastante a ti, entonces hacia adelante. Entonces, clic derecho, solamente empezar, y vamos a darle a la opción de paleta de colores y vamos a darle a oscuro. Tus ojos lo van a agradecer muchísimo, hacedme caso. Entonces, una vez estamos aquí, esto lo podemos quitar, es la publicidad que nos sale, ¿vale? Evidentemente no tenemos la versión de prueba y no tenemos nada, o sea, es totalmente gratis, entonces nos saldrán aquí algunos pop-ups. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ir quitando todo esto, y clicamos aquí y clicamos a suprimir y clicamos justamente aquí, clic derecho, ocultar el panel de compra-venta, ya que no vamos ni a comprar ni a vender aquí solamente vamos a hacer análisis. Entonces, vamos a ir directamente a lo que más nos interesa. Esto de aquí es la línea del tiempo, ¿vale? Cada vela ahora mismo es de un día, porque aquí pone una D. Entonces, os recomiendo que tengáis la de un día, la que tengáis de una semana, la de un mes, la de 4 horas, la de 1 hora y la de 15 minutos. Más que suficiente, incluso os voy a decir que si queréis podéis optar por tener la del mes o quitarla. Entonces
Yo os lo voy a dejar porque al principio es mejor empezar con todas y luego ya vais tirando al estilo que más os guste. Por ejemplo, velas de un día, de una hora, de 4. Al final hay que buscar un poco cada uno lo que más le guste. Vámonos, chicos y chicas, al engranaje que tenemos aquí arriba, propiedades del gráfico, y dentro de aquí vais a poder cambiar prácticamente los colores de las velas, los cuerpos, bordes, mechas, etcétera, etcétera. De aquí no tenemos que tocar absolutamente nada, y de aquí, en principio, dejadme que vea la cosa, no, de aquí no tenéis que tocar nada. Luego en escala tampoco no deberíais de tocar nada, pero en divisa aquí, divisa que digo, apariencia, entonces aquí tenemos que irnos a líneas verticales y hacer ¡pam! Quitamos esto, dejamos 0 de opacidad y también quitamos las horizontales y dejamos 0 de opacidad. Queremos dejar el chart, que sería el gráfico, totalmente virgen. No queremos rayas, no queremos complicaciones. Queremos que nuestros ojos se centren directamente en los patrones. Entonces hay que intentar quitar todas las cosas que nos puedan distraer y que no nos vayan a aportar mucha cosa. Entonces de aquí no tenemos que tocar nada. Esto ya más adelante, si eso, os lo voy a plantear. Posibilidades que podéis tener a la hora de hacer trading, si podéis aplicar algunas opciones que os pueden servir. Pero de momento yo creo que con esto tenemos más que suficiente. Ya es otra cosa, solamente viendo esto podemos ver que la cosa se ha cambiado bastante. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí en la derecha tenemos detalles, titulares, al final estos son noticias y estos son cosas que no nos interesan para nada. Entonces lo que vais a hacer es clicar esta zona de aquí y veis que podéis subir y bajar, vais a quitarlo. Y esto de aquí vais a hacer lo mismo, lo vais a quitar. Yo esto os lo digo en serio, o sea, nunca lo he tocado. Entonces, una vez habéis hecho esto, aquí vais a tener todos los pares de moneda que queráis. Entonces, vais a quitar todos estos porque al final aquí os vienen los por defecto. Lo que tenéis que hacer es registraros porque si no esto se va a perder. Y entonces aquí vais a poner los pares que os interesa. Por ejemplo, el euro dólar. Vais a poner el euro USD y siempre fijaros que cuando pongáis el par os van a salir 1000 historias, porque son diferentes brokers, ¿vale?, que analizan un poco las métricas. Os recomiendo que cliquéis siempre el Oanda o el FXCM. Entonces vamos a clicar, yo que sé, Oanda. Entonces tenemos el de Oanda y lo vais a poner directamente aquí en pantalla. Yo no, porque no estoy registrado, lo estoy haciendo desde incógnito para que empiece todo desde cero, pero entonces se os pondrá aquí haciendo clic a Enter. Entonces ya tendréis el primer par. En este caso vamos a ver que tenemos aquí el Banco Santander. Pues vamos a seguir con el Banco Santander porque realmente al final es un chart y no me afecta mucho. Esto que estáis viendo aquí abajo, perdonadme, esto tenéis que clicar, mostrar dividendos fuera, mostrar acciones desdobladas también fuera, perdonadme, y mostrar ganancias fuera. Esto lo vais a quitar. El chart, para muchos de vosotros os va a parecer que estoy loco, para otros vais a entender un poco por qué estoy haciendo esto. Al final lo que estoy intentando hacer es quitar distracciones y centrarnos a lo que serían los gráficos. Al final, que te tengan aquí anotaciones de alertas, etcétera, etcétera, no te va a dar ningún beneficio, porque para eso ya tienes Investing y para eso tienes otras webs que te pueden informar mejor. Entonces, vamos a poner el gráfico de una hora para que el patrón se vea un poco más desarrollado. Es que en este caso no me gusta nada. Bolsa, vamos a poner el USD, el yen japonés, ¿vale? Vamos a ponerlo justamente por aquí. Y en este caso la cosa ya se ve mejor, ya se entiende, ¿vale? La cosa. Entonces, la idea de esto, ¿vale? Siempre que os hagan cosas aquí abajo, pues evidentemente lo vais ocultando hasta que ya no os haga nada más. Entonces, hablemos. Aquí tenemos el buscador. Igual que aquí podemos poner el buscador, aquí también, pero aquí es para que te salga justamente aquí y ya está. Aquí lo puedes guardar. El que pongas aquí lo vas a guardar. Luego, tenemos las temporalidades, como os he comentado. Tenemos el tipo de velas, barras, velas japonesas, candlesticks, tenemos velas huecas, tenemos también la línea, tenemos tantas historias que realmente al final esto es una maldita locura. Yo sé, lo que os recomiendo es que siempre dejáis puesto el de velas. El de velas para mí es el más fiable y el que yo al menos estoy trabajando más, y al final si queréis asemejaros a mi estilo de trading, por favor, seguid los pasos porque al final es una locura. Entonces, luego también tenemos indicadores. Esto vosotros nunca lo vais a utilizar. Esto es un gran beneficio, os evitáis problemas. Información financiera también fuera, plantillas fuera, alertas, esto ya lo vais a activar vosotros, lo podéis hacer clicando aquí justamente, clicáis aquí, añadir alerta, ¿vale? Lo que pasa que claro, al yo estar en versión gratuita no me va a dejar, pero clicando aquí podéis activar alertas. Entonces cuando el precio, por ejemplo, llega justamente en esta línea, pues cuando lo cruza, aquí hace pam, entonces se activa y te envía una notificación en el móvil. Ya os digo yo que estoy haciendo un poco explicación de todo esto muy por encima. La intención
cuestión es explicar cómo funciona la interfaz y ya luego explicaros un poco más cómo funcionaría el estilo que yo estoy utilizando. Este vídeo podría utilizarse para cualquier persona que estén empezando con el trading, al menos para no complicarse la vida y tener mil historias que les puedan ralentizar un poco el proceso. Vale, una vez tenemos esto, ya estáis viendo que todo está más limpio, vamos a analizar un poco lo que tenemos aquí a la derecha. Bueno, aquí de hecho tenemos para hacer capturas de pantalla, esto está súper bien, haces una captura, te dan un link, te la puedes descargar, etcétera, etcétera. Esto de aquí te permite, en este caso no me va a dejar porque no soy premium, pero si tú clicas aquí, perdóname que estoy un poco disléxico, si clicamos justamente aquí, puedes hacer que en vez de tener una ventana tengas dos ventanas, una aquí y una aquí. ¿Qué pasa? Que si tienes el premium, entonces puedes ponerte hasta un total de, bueno, pues ya estáis viendo, 8 o las que haga falta, ¿vale? Yo normalmente me quedo con una o con dos como mucho, entonces tampoco no hace falta que la gente se complique mucho. Entonces aquí tenemos las alertas que nos saldrían, esto no lo vais a utilizar nunca, esto menos, esto menos, esto menos, esto menos, esto menos, esto menos, menos y menos. ¿Por qué quiero dar hincapié a que nada de esto lo vais a utilizar exceptuando este y este? Pues porque mucha gente siempre está aquí clicando a ver qué comparte la gente, voy a entrar en el trade, porque al final hay mucha gente que sí, puede ser buenos traders, pero nunca sabes quién está detrás de la pantalla. Entonces no te recomiendo que nunca veas nada aquí, porque al final cada uno va a compartir sus trades según sus criterios, y a lo mejor un chaval es el mejor del mundo, pero sí, tú te copias una o dos veces, pero al final nunca vas a depender de ti mismo, sino de los demás, y ese día que el chaval no esté, tú habrás perdido un año que no habrás hecho nada de progreso. Entonces, si te vas a poner en serio con el trading, por favor, no hagas caso a esas cosas. Vale, una vez tenemos esto, vamos a ir dándole caña. Si clicamos aquí y mantenemos el clic, esto sube y esto baja. Normalmente, pues poneros un poco el gráfico, que veáis todo, que no se os quede así cortado, porque si no, al final tendréis que ir subiendo y bajando. Es un poco palo. Entonces, os lo veis un poco, que lo veáis todo desde el centro y así tenéis margen para hacer vuestros análisis. Esto lo podéis mover por aquí, también lo podéis hacer con el scroll del ratón, ¿vale? Se va moviendo y de izquierda a derecha también. Yo tengo el mouse de Apple, entonces no sé cómo funciona en un ratón normal, pero más o menos debería de funcionar igual o casi igual. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos el auto, que lo que hace es que tú, mientras te vas moviendo hacia izquierda y derecha, lo que hace es adaptarse el gráfico. Estás viendo que ningún gráfico se está cortando ahora mismo, es decir, que nunca sale por aquí y nunca sale por abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy aquí con esto así, veis que sin tener el auto lo que va a pasar es que no se me configura, y si le pongo el auto directamente todo el rato lo tengo configurado. ¿Qué he hecho para atrás? Pues se va configurando todo. O sea, es más que nada tenerlo cómodo, y mola bastante si estás empezando, porque si no es un rollo. Si no tienes control total del ratón, del teclado, es mejor tener aquí algún tipo de apoyo que te diga que todo el rato lo va a hacer automáticamente. Vale, hemos hecho la parte de la derecha, hemos hecho la parte de arriba, tenemos las temporalidades aquí preparadas. Uy, perdona, me he puesto la de 5 minutos, no, quería poner 15 minutos. Habréis estado viendo un rato mi fallo aquí, pero bueno, ya está todo solucionado. Entonces, esto lo vamos a poner justamente aquí. Y este de 5, no sé por qué me sale, en principio no debería de estar, ahí está. Cada vez se buguea un poco el TradingView, ya vais a ver que es algo que puede ocurrir a veces, pero tampoco no le deis mucha importancia, ¿vale? Entonces vamos al de 1 hora, que lo teníamos justamente así, y vamos a darle caña ya de ya. Lo quiero dejar así porque ahora mismo os voy a enseñar un poco cómo funciona el TradingView más análisis técnico. Entonces aquí tenemos una infinidad de herramientas. Las que vais a utilizar más son las siguientes. Vais a marcar a la estrellita lo que os voy a decir. Línea de tendencia, vais a marcar la línea de tendencia, línea horizontal. Bueno, línea horizontal o semi-horizontal, podéis escoger. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tirar de semi-recta horizontal y ya luego os diré por qué. Luego también tenemos la flecha, y de aquí no hace falta que cojamos nada más. O sea, estáis viendo que estamos tirando de la simplicidad máxima. De aquí no vamos a coger nada de nada. No, evidentemente nada aquí es interesante. De aquí vamos a coger el pincel, vamos a coger el rectángulo, y de aquí nada más vamos a coger. Esto, según mi experiencia, me está funcionando mucho, así que os recomiendo que tengáis esto como yo lo estoy poniendo. Y creo que aquí es leyenda, dejadme ver, sí, esto es la leyenda, pues perfecto. Vale, vamos a dejarlo justamente así. Entonces tenemos que irnos aquí y vamos a coger el de leyenda, lo pondremos así, perfecto. Luego también tenemos este de aquí de patrones, de aquí no vais a coger absolutamente nada, y de aquí vais a coger la entrada en corto y en largo. Esto lo vais a poner así, y también vais a poner el de, a ver si hay alguno más que nos pueda interesar. En principio, creo que ya estarían
todos, ¿vale? Estoy revisando por si me dejo alguno, pero creo que esto es más que suficiente, al menos para empezar. Luego, claro, la cosa varía tanto entre traders que utilizan X sistemas, otros son más complejos. Al final, yo lo que estoy diciendo es que esto me funciona muy bien a mí y es súper, súper simple, porque al final yo lo que quiero es que todo el mundo pueda aprender de la edad que sea y sin que el trading se complique y al final sea una pereza ponerse o no ponerse. Entonces, vayamos ya directamente a por el gráfico con estas cositas que tenemos justamente aquí. Con esto ya podemos hacer análisis técnico. ¿Por qué análisis técnico? Pues por ejemplo, vamos a analizar esta sección que tenemos justamente aquí. Esto de aquí se puede analizar con un patrón. Esto podríamos considerarlo que ha sido un patrón de reversión, vais a verlo a continuación. Y bueno, cuando clicáis una herramienta vais a ver que aquí a la derecha siempre os va a cambiar un poco pues, la configuración para que esa herramienta que habéis clicado cambie de color o de grosor o de líneas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo hago una línea ahora justamente aquí, esta misma línea la puedo clicar que sea más gruesa, que sea de rayas, que sea de puntitos, que por ejemplo tenga algún tipo de infinidad hacia un lado, o sea que es infinita. Al final hay 1000 opciones que son súper interesantes. Entonces al final lo que vais a utilizar van a ser estas herramientas. Con esto ya podéis empezar con lo más esencial y a partir de aquí empezar a sacar tendencias. Perdonadme que ya la estoy liando. Vamos a clicar esto por aquí, un segundito, esto lo vais a clicar justamente por aquí y ahí se quedaría. Lo que pasa que yo quiero que sea una raya y de color así. Entonces aquí podríamos empezar a sacar patrones, ¿vale? Aquí tendríamos una raya que se confirma que todo el rato está rebotando el precio. Aquí podríamos tener, por ejemplo, otra que podría ir por aquí. Al final, estas herramientas son las que más te van a ayudar. ¿Por qué esta es la más importante? Porque esta te permite analizar un poco los patrones, como estáis viendo, pues que se vean de forma más visual, que tú cuando entres digas, vale, esto es un patrón donde aquí rebota bastantes veces y al final ya el precio baja hacia abajo. Luego ya os contaré por qué este patrón hace esto, porque eso hace otra cosa, pero bueno. También otra cosa interesante es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, esta línea, lo que te permite es hacer dobles techos o dobles suelos. Con esto quiero decir que tú no tienes que ir con la recta y intentar ponerla recta. No, directamente coges esta y pones una línea recta. Esto te sirve mucho para lo que os he comentado. Pues si por ejemplo quieres ver si esto y esto rebota en el mismo punto, pues para no ir aquí media hora calculando que esto esté recto, directamente clicas esta, la pones justamente aquí y te da directamente la línea totalmente recta. Vale, perdonadme que no había caído que cuando tienes la versión que no estás ni registrado gratuitamente, te echa, ¿vale? Pero lo que estamos diciendo era este patrón, que lo tenemos justamente por aquí. Vamos a hacerlo totalmente rapidete, ¿vale? Esto lo vamos a dejar un poco así por encima, luego ya lo haremos bien. Y esto que nos permite hacer, calcular pues dobles techos, dobles suelos, etcétera, etcétera. Luego también tenemos las flechas que son muy útiles para decir que este precio va a ir hacia arriba o este precio va a ir hacia abajo. O sea, esto funciona totalmente así y como digo, todo es customizable siempre y cuando cliquemos la flecha y cambiemos el color o lo que nos interese. Luego también tenemos los cuadrados, que esto yo lo indico para, por ejemplo, si esta zona es la que me interesa vender, pues me lo voy a marcar aquí y entonces es cuando yo entro, estoy más atento de esta zona donde tengo que preparar el trade porque posiblemente el precio vaya a la baja. Y aquí lo que hace la gente, o lo que hago yo como trader, es donde, por ejemplo, aquí hemos visto una zona interesante, pues ponemos esta zona es interesante ya que podemos ver que el precio rebota con un doji, no sé ni escribir, rebota con un doji y una retrace, o sea, al final sí, es un poco hacer un análisis, ¿vale? De lo que estamos viendo, para que cuando tú entres veas ya directamente la opinión que habías puesto el día anterior y así no tengas que volver a refrescar la memoria en plan, aquí que había puesto, o luego esto porque lo había analizado así. Entonces es una forma de facilitarse un poco el trabajo. Aquí vamos a poner el ajuste de texto y al final lo que haces es mover esto, pero bueno, al final esto es totalmente customizable, como estáis viendo aquí tenemos los colores de alrededor, el dentro pues vamos a poner un poco amarillo, pero bueno, esto es como funciona. Y esto al final también nos permite hacer los trades, ¿vale? Aquí en plan de prueba. Por ejemplo, si yo voy a entrar, pongamos que en esta vela, voy a poner esto aquí y voy a poner el stop loss justamente aquí con unos 33 pips y vamos a ponerlo justamente aquí, al menos al inicio. No, vamos a ponerlo justamente aquí, ya que tenemos marcado, pues vamos a ponerlo aquí. Y vais a ver a continuación
que aquí nos sale un beneficio de riesgo de 9,68 si entramos en esta vela, y el precio nos sube y nos salta el stop loss. Esto es para simular la entrada. Entonces tú cuando veas que el precio está por aquí, ¿vale? Podrás ir calculando desde tu broker qué porcentaje tiene. Llevas un 4, un 5, un 6, un 7 y así está donde quieras finalizar la operación con un take profit, o porque tu stop loss lo has ido moviendo hacia abajo, ¿vale? Pongamos que el stop loss lo has bajado hasta aquí, pues al final cuando ha rebotado y ha subido hasta aquí, esta vela lo que ha hecho es quitarte del trade. Y bueno, familia, pues creo que con esto ya lo tendríamos todo ready. Al final os quería mostrar cómo yo tengo planteado el TradingView. Creo que es una de las formas más acertadas de empezar con el trading, porque este sistema es igual de válido que cualquier sistema que veáis por internet, porque al final el trader, si dedica horas, puede conseguir los resultados que se proponga, y al final eso es lo mejor. O sea, que como más consistencia tengas y más dedicación de horas le eches al trading, tus resultados se van a ver más afectados o menos afectados. En este caso, si le dedicáis muchas horas, vais a conseguir muy buenos resultados. Pero bueno, como siempre os digo, esto es a largo plazo y al final es como un reto personal. Os lo tenéis que tomar como reto personal y también con una visión a largo plazo. Así que bueno, familia, esto es todo. Como siempre, agradecería un montonazo que dejaréis un buen like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.